Sé que a veces el enemigo intenta confundirme, pero en ti he puesto mi fe. Señor, en ti confío. Y sé que lo que tú me das no me lo quita nadie. La duda no me hace desfallecer. Sé que en el momento más preciso me das amor, me das cariño. Contigo nada temeré. Nada, nada, nada temeré. Dios le bendiga. Les saludo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos haciendo este vídeo al cual les ruego que pongan atención porque hay ciertas acusaciones y tenemos que aclarar. La verdad que no tenemos por qué estar cada 2 por 3 aclarando situaciones que son mentiras, falsedades y yo no sé cuántas cosas más, no sé qué calificativo poder utilizar. Pero no hay nada hasta el momento. No hay absolutamente nada, ni siquiera una asociación legalizada. Hay una página de Facebook que se llama Sefarat Zoanim, donde exponemos nuestras ideas y nada más. Juzgue la gente, quien dice mentiras y falsedades. Nosotros nos limitamos a publicar las intenciones de esta gente, con lo que ellos publican, y dicen en las entrevistas que se les han hecho. Y no cambiamos ni tergiversamos nada. Otra cosa es que ellos se retracten de lo que han dicho o intenten desvincularse entre ellos. Niega tener una asociación legalizada, pero está en funcionamiento como organización religiosa. Antonio Sevilla habla de una sociedad llamada Sefarat Zoanim, para la causa hebrea gitana donde cientos de personas están adscritas. Y bueno, quiero terminar hablando del pastor Lizardo Cano, que también es un hombre de referencia, muy buena persona, que ha escrito muchos libros y que también ha hecho una sociedad que se llama en España la Sociedad Sefarat Zoanim, sociedad que se llama en España la Sociedad Sefarat Zoanim, para la causa hebrea gitana, en donde también centenas de personas están adscritas. Quiere decir que en España hay una asociación, en Israel hay otra, y en América hay gente de muy alto nivel de las sociedades de compañías que están apoyándonos. Entonces esto es internacional, ¿sabes? Tampoco es cierto que hayamos pedido la entrada a Israel. Hemos pedido, ¿te gustaría que Israel reconociera a los gitanos como tribus perdidas? No lo otro, porque lo transgiversan. Vamos a ver si tergiversamos nosotros, o niega él lo que ha dicho. A mediados de agosto del 2019, en su muro de Facebook planteó la posibilidad de ir a Israel. ¿Quiénes estarían dispuestos a ir a vivir a Israel? De momento es una pregunta. Ir a Israel es un llamado de Dios. Primero, se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y deben saber si esa es la voluntad de Dios para su vida. Segundo, se necesita amar profundamente a Israel y sentirlo en tu corazón. Tercero, se necesita creer que eres del pueblo de Israel. Es decir, judío hebreo. De las tribus de Israel. Sin esos requisitos es mejor no intentar nada. Pero yo estoy seguro que aquellos que quieran ir, sentirán una llama en su corazón y no la podrán apagar. Gitanos de otras naciones ya tomaron la decisión y viven en Israel. Por otro lado, os rogaría que hagáis pasar las noticias a otras naciones de Europa, donde la mayoría de gitanos han tenido familiares en el Holocausto nazi, y algunas naciones los gitanos lo pasan mal económicamente. Y puede ser un alivio para ellos. Israel no le preocupa que la gente vaya por buscar una vida mejor. Lo que quiere que una vez se tome la decisión, vivan en Israel. Entiendo que todos los gitanos del mundo, no pueden ir. Y será un remanente de gitanos de todo el mundo. Pues bien. Ya comenzó. Hay gitanos en Israel reconocidos como Yehudim. Y ahora ya hay varias familias de España y una de otro país, la rueda comienza y os aseguro que lo que es de Dios no hay quien lo frene. Como pueden ver. Habla de la posibilidad de ir a Israel, informa de familias gitanas que viven allí,
y que es una rueda que no hay quien la frene. Y ruega que estas noticias se pasen a los gitanos de otros países, que lo están pasando mal económicamente, para que se trasladen al país de las maravillas. Creo con firmeza, que un remanente de gitanos que son las tribus perdidas, volverán, pero también entiendo, que no todos son llamados. Si sientes de Dios ir a Israel, y te aconsejo que ores mucho. Hay una puerta a través de estos hermanos. Ellos son expertos y saben por dónde los gitanos tienen entrada. No hay que judaizar. Hay que hacer alía, para adaptación al país. Es lógico, pero no es judaizar. Por otro lado, las cosas a tener en cuenta es, que los hijos están obligados a hacer 3 años la mili, o servicios sociales, y hasta los 45 años tienen que ir 2 meses cada 2 años. Ahora esto no quiere decir que todos los gitanos puedan entrar, de la misma manera que muchos judíos no pueden entrar. Si estás interesado, puedo darte más información, y luego te pondría en contacto con ellos. Ellos quieren hablar con las personas que lo desean. Ellos ayudan humanitariamente, a hacer los trámites, y a ponerte en contacto con la agencia judía. Ellos son conocidos porque han ayudado a 70.000 judíos a volver a Israel. Puedes llamarme por WhatsApp o teléfono al 693800865. Dios os bendiga. Esto, lo dice él. No se lo inventa nadie. Habla de que los jóvenes, tienen que cumplir servicio militar, de una puerta a través de unos hermanos, para ingresar en Israel, y deja un número de contacto, en el que se ofrece como intermediario, para poner en contacto a los interesados, en ir a Israel, con gente de allí. Además dice, que hay que hacer alía, que no hay que judaizar. Veamos en qué consiste el alía. Nos dice este hombre, que no hay que judaizar, que solo hay que hacer alía, adaptación al país. Pero para el alía, es obligatorio un certificado de judeidad, acreditando una relación, con el judaísmo. Aquí intenta engañarnos. Delacole.com. ¿Qué documentación necesito para iniciar los trámites? Para iniciar los trámites de alía, le indicarán exactamente la documentación necesaria en su entrevista individual. Como documentación básica es necesario un certificado de judeidad acreditando su relación con el judaísmo. Tampoco hemos hecho, perdóname que me ría, pero es que un llamamiento a la guerra. Yo a él he escrito personalmente y no comparto su idea en cuanto a los de Israel, en cuanto a la mil y todo lo demás, porque en Israel hay objeción de conciencia y hay de todo. Pero él es una persona libre, por supuesto, como lo soy yo, y cada uno cree lo que quiere creer. Yo soy un pastor, yo soy una persona que estoy, por supuesto, en contra de todo esto que están haciendo, en contra de la mili también, en fin, de todas estas cosas que mucha gente ya me conoce. Como hemos visto en capturas anteriores, hace llamados para ir a Israel, habla de que los jóvenes, incluidas las mujeres, tienen que hacer 3 años de servicio militar, y presentarse en el ejército, 2 meses cada 2 años, hasta cumplir 45, en un país en conflicto. Y todavía intenta hacernos ver, que quiere enviar gente al país de las maravillas. Y sí, es cierto, en el tema objeción de conciencia, es bien conocido, y a causa de qué, pero mejor no entraremos en detalles. Están acusando de un lobby judío. No sé quién es ese lobby judío, porque yo no lo conozco. No hay ningún lobby judío que yo conozca. No hay absolutamente nada. En capturas anteriores, hemos visto que da un número de contacto, y se ofrece como intermediario, para facilitar contactos en Israel. Que a su vez orientan y ponen en contacto a los recién llegados, con la agencia judía. Organización que impone unas normas de adaptación al país, alía, donde es imprescindible un certificado de judaización. A este muchachito de aquí, que se llama Antonio Sevilla, él es una persona nueva en este asunto, aunque lleve años sabiendo, y a él lo cogen para tratar de confundirlo y que diga cualquier serie de cosas y después utilizarlo para acusar. Antonio Sevilla, no es la víctima que intenta hacernos ver. De su propia voluntad aceptó esa entrevista, que fue anunciada con días de antelación. Si alguien quiere desvincularse de las declaraciones vertidas por que use argumentos con más peso.
Aquí pueden ver el anuncio de la entrevista con días de antelación. Vídeo que estáis viendo aquí, no sé cómo se llama este muchacho que la ha entrevistado, es de Revolución Gitana o algo así, de una asociación. Jonathan Jiménez fue el entrevistador. Un gitano honorable, al que muchos seguimos en su página de Facebook, Revolución Gitana, donde da noticias y hace entrevistas de temática gitana, y no pertenece a ninguna asociación. Lo he entrevistado, pero la entrevista no aparece, por lo menos yo no la he encontrado, ni siquiera en YouTube, ni en Facebook, en el Facebook que él tiene. Que no encuentre la entrevista, aunque la haya buscado, no significa que no se haya realizado, o que no esté donde tiene que estar. Si quiere verla, le aconsejamos que se esfuerce en buscarla en el muro de Revolución Gitana, o se ponga en contacto con el creador del muro para que le pase el enlace, porque la entrevista sigue ahí. O más fácil, que le pida explicaciones a Antonio Sevilla sobre las declaraciones que hizo. Y los vínculos a que Antonio se refiere con esta persona. Me imagino que lo han hecho para hacerle una trampa, hacerle 4 preguntas y entonces luego poner y vincularle a él conmigo para tratar de acusarme. Esta justificación nos parece totalmente fuera de lugar e irrespetuosa, puesto que nadie obliga a Antonio Sevilla, ni se le prepara ninguna trampa para vincularlo con esta persona. El mismo Antonio es el que declara sus pretensiones e ideas propias, y deja claro los vínculos relacionados con esa persona. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que os hayáis informado y que, bueno, que el grupo no se hace responsable de los mensajes, ¿vale? Espero que se haya sido todo con respeto y educación, y tampoco nos hacemos responsables de los pensamientos de cada gitano que sacamos aquí en la palestra. Como pueden ver, Jonathan Jiménez deja clara su neutralidad, y no se hace cargo de los comentarios o distintas opiniones. Antonio, pues, y yo no nos conocemos de forma personal, simplemente por internet. Aunque solo conozca a Antonio por internet, este último declara, admitiendo algunas diferencias, que hay vínculos con esta persona. Sí, es cierto. Tenemos diferencias Lisardo y yo, pero y que nos hemos ayudado y asistido, y en una causa común, hay secciones. Distintas tendencias. Eso es enriquecedor. No es malo. Yo soy sionista y no lo niego. Hasta aquí, podríamos creer que los vínculos de los que habla Antonio Sevilla fueran inventados, pero la verdad, solo tiene un camino. Y la misma persona que intenta desvincularse de él confirma esos vínculos en uno de sus posteos, en la organización religiosa Sefarat Zoanin, o sea, el propio Lisardo Cano. Partimos la captura, para que pueda leerse en los teléfonos. Sefarat Zoanim. 24 de diciembre del 2020. Reunión con rabino muy importante. Ayer día 23 de diciembre del 2020, mantuvimos una reunión vía Zoom con uno de los rabinos más importantes de América Latina. En la reunión estuvo Marco Melo, un gitano de Chile, que fue quien organizó la reunión, Antonio Sevilla, un servidor y el rabino que no desvelaré su nombre de momento. Es la 4ª o 5ª vez que me reúno con rabinos para hablar hebreo de los gitanos. Lo primero que quiero decir, es que, es importante que decidan escucharnos, y no solamente escucharnos, sino que como en otra ocasión, un rabino muy importante de Israel, me citó, para poder hablar del origen gitano y hablamos por un par de horas. Estoy seguro de que todo esto, nos llevará al cumplimiento bíblico. En esta última reunión, mi impresión fue buena, aunque todavía debemos tener más reuniones, ya sea con este rabino o con otro. El momento se acerca, no desmayemos. Agradezco a Marco Melo y Antonio Sevilla por tenerme en cuenta para esta reunión. Dios os bendiga. Ahora les mostraremos, la osadía e inconsciencia que ha tenido esta gente, esto no se puede permitir. Pedimos que pongan atención, y se unan a esta causa, ya que es bastante indignante e irrespetuoso lo que pretenden. Muchos ya estamos actuando en consecuencia, por el bien de nuestro pueblo. Están intentando pedir firmas de gitanos para presentarlas en el rabinato de Israel, para que reconozcan a los gitanos como tribus perdidas. No sabemos si cuentan con algunas firmas.
Atentos a esto. Lisardo Cano Montes. Por medio del presente escrito, me dirijo al gobierno de Israel, y al gran rabinato y solicito que el pueblo gitano son las tribus perdidas de Israel, es decir, la casa de Israel. Y por ello solicito se tenga en cuenta la petición, y seamos reconocidos oficialmente como la casa de Israel. Esto, es muy fuerte. Antes de intentar convencer a los rabinos, tendría que convencer a 20 millones de gitanos, que en mayoría no creen en ese origen hebreo, y tienen claro otro origen, pero que simplemente nos encanta ser lo que somos, gitanos. A los que creen y apoyan el origen judío-hebreo, nosotros los respetamos, y pueden pedir su inclusión en Israel, porque tengan ancestros judíos, por conversión al judaísmo, o cualquier otro motivo que les permita ser reconocidos como parte de ese pueblo. Respetando que la mayoría del pueblo gitano no cree ni acepta un origen impuesto. 1. ¿Este hombre es razonable con lo que pretende? Desde luego que no. Porque estas pretensiones pueden dar lugar a conflictos. 2. ¿Tiene en cuenta lo que la mayoría de los gitanos piensan sobre su origen? Por supuesto que no lo tiene en cuenta. Y es una falta al respeto a todo el pueblo gitano. Sin dejarles opciones de elección. Intentando imponer un origen totalmente falso. Y que científicamente, no hay argumentos que lo avalen. 3. ¿Piensa en las consecuencias que podría tener ese supuesto reconocimiento? A este hombre parece que le da igual. De momento, aunque es imposible que nos reconozcan. Gracias a Dios por ello. Nos ha vendido a Israel. Pues aunque los judíos son un pueblo muy digno. Podría salir un hijo del diablo. Que por interés nos reconociera como tribus perdidas, para utilizar al pueblo gitano. O más fácil. Grupos en conflicto con los judíos. Podrían atentar contra los gitanos, si se difunde un falso origen hebreo. 4. ¿Cómo se lo tomarían los gitanos que tienen claro otro origen, si se llevara a cabo ese reconocimiento y tuvieran que tomar una identidad impuesta? Aquí no diremos nada. Imaginarlo como gitanos que somos. En principio explicar, que no queremos herir los sentimientos de nadie, nuestro propósito es sacar la verdad a la luz, y las intenciones de algunas personas. Algunos por esto nos tratan de antisemitas, y desde aquí queremos decir que sentimos el mayor respeto hacia el pueblo judío, que es tan digno como otro cualquiera. Lo hemos dicho muchas veces, y volvemos a repetirlo. No tenemos ningún vínculo con la India, ni religioso, ni patriótico, ni de ningún tipo. Tampoco intentamos imponer este origen, pero como podréis ver, es el único origen probado por la ciencia, y desde lo científico judíos y gitanos, son dos pueblos distintos, y no hay otro argumento científico que avale otra cosa. El que se sienta judío, y quiera irse a Israel o quedarse en su país de origen, nos parece muy respetable, y en ningún momento hemos dicho, que nos parezca mal esta forma de pensar. Pero no vamos a permitir, que digan, que el ADN y la lengua romaní es judío-hebreo, porque es incierto, y una trama para captar gente. Y que nos pinten el país de las maravillas, un país en conflicto, donde los jóvenes incluidas las mujeres, tengan que cumplir 3 años de servicio militar, y presentarse en el ejército 2 meses cada 2 años, hasta cumplir 45. Como gitanos y cristianos, tenemos familia y amigos, y no queremos que sean captados con mentiras ni difundan un origen que no es el nuestro. Y muy importante que no dividan las opiniones de los cristianos. Si no se ponen medios. ¿Habéis pensado cuál puede ser el final de la obra cristiana? Además hay que pensar en las consecuencias que puede traer este movimiento si llega a difundirse la falsa noticia de que somos judíos. Estaríamos en el punto de mira de grupos en conflicto con el pueblo judío. ¿Y quién puede afirmar que no atentarían contra los gitanos? El movimiento gitano hebreo, lo difundió un malvado impostor. Así empezó el movimiento gitano hebreo. Aunque es cierto que algunos gitanos, cuando empezó el Evangelio, pensaron que podíamos pertenecer al pueblo judío y les hacía ilusión, el promotor de todo este movimiento, fue un payo que se hizo pasar por gitano. Actualmente se hace llamar Alexandro Rebello, y cuando estuvo en España, se dio a conocer como Sandoura Abraham. Procede de una familia italo-argentina no gitana. De todo esto damos fe muchos gitanos que le conocemos y podemos dar pruebas. Queremos dejar claro, que no estamos desprestigiando, ni haciendo alusiones negativas,
contra la etnia paya, y que solo intentamos difundir la mentira de este impostor. Esta persona, ni siquiera es cristiano, y estuvo vinculado o por lo menos, en contacto físico con grupos judaizantes, y podemos demostrarlo. A continuación ponemos capturas, en las que el mismo Sándor Abraham, actualmente Alexandro Rebello, habla de una discusión con Atsigana. Grupo judaizante, al que llama organización nefasta. Os cuales le dejaron tirado en el aeropuerto sin billete de vuelta. Veamos las declaraciones de Rebello. Alexandro Rebello. 5 de mayo de 2019. La verdad sobre Atsigana. Como muchos habrán ya notado, he dejado de pertenecer a esa nefasta organización en la cual había entrado para entender cuáles eran sus verdaderos propósitos, y para eso tuve que publicar los primeros enunciados de la misma en manera positiva. Para poder obtener la confianza y no levantar sospechas. Por lo tanto, pido disculpas a aquellos a quienes pude haber respondido duramente en algún momento, pero era necesario para que los de Atsigana no sospecharan de mí. En una de sus conversaciones escuché cómo el ideador principal de ese supuesto proyecto se burlaba de los gitanos junto con su principal cómplice, el hippie de barba y pelo blanco con gorro de lana, que dice ser gitano pero es un yenisch, quinquillero. En otras oportunidades, ese mismo personaje indeseable insultaba en sus posteos a los evangélicos y a su Cristo, y le recriminé diciendo que debía respetar la religión que la gran mayoría de los gitanos profesa. Desde ese momento, comenzó a difundir calumnias sobre mí, y diciendo de mí lo que en realidad es él, no es gitano tampoco es judío, pero usa talit y kippa. En síntesis, un pobre tipo sin personalidad ni identidad que quiere ser lo que no es, porque no es gitano y se hace pasar por tal, ni tampoco es judío y quiere judaizar a los gitanos. Después de ese hecho, el gordo hipócrita que no quiero nombrar para evitar querellas, pero todos sabemos de quién se trata, el fundador de Atsigana, me invitó a Israel para compartir unos días y después ir juntos al próximo fórum en Rumanía. En esa ocasión me manifestó su odio hacia los evangélicos, y su convicción de que después de seguir los supuestos cursos bíblicos de Atsigana, los gitanos se volverían contra sus pastores y el movimiento evangélico implosionaría y desaparecería. Al oponerme a esa tan absurda declaración, le dije que yo no estaba de acuerdo en eso, y decidió llevarme al aeropuerto y dejarme allí sin billete de vuelo, para preparar su venganza, que es la que está llevando a cabo. En verdad este ser despreciable, sabiendo del sentimiento de los gitanos como tribu perdida, se ideó una manera de hacer dinero con esto además de inventarse un supuesto origen que en sus explicaciones, provendría de un hijo bastardo de Jacob, o sea, que en realidad se burla del pueblo gitano. Después de 2 días de haberme dejado en el aeropuerto, gracias a Dios tengo buenos amigos, gitanos de verdad, que me enviaron un billete para que pudiera volver, me envió un mensaje con amenazas, que pondré en un comentario bajo este post, burlándose además de un gitano que donó 1.000 euros y había prometido 5.000 si el proyecto comenzaba a dar frutos. Esta es la historia de Atsigana, un fraude, una estafa, que por haber descubierto ahora recibo calumnias. Gracias a Dios hay muchos gitanos que me conocen, y saben que nada es verdad de lo que ese ser inmundo y abominable publica sobre mí. Quienes deseen más información sobre esa organización, con gusto se la daré. Esta publicación, la hace Rebello para justificarse de la acusación que en el mismo día, pero anteriormente, acusan a Rebello, en el muro del grupo Atsigana. Mensaje a todos nuestros miembros Atsigana. Hemos conseguido detener un intento de infiltrarse a Hillak Atsigana de un grupo misionero llamado Yaverim Israel cuyo director europeo es Alexandro Rebello, alias Sandro Rebello, alias Alejandro Rebello, alias Montefiore, alias Abraham Sándor. Después de la verificación, Alexandro Rebello, ver la imagen más abajo, ciudadano italiano y argentino, no es gitano, y nunca perteneció a la comunidad romaní donde se presenta como un húngaro calderás en Europa y como un sinto alemán en América del Sur. Está patrocinado por Romaní Sionisto, que no es rom, ni sionista, sino un peligroso misionero tratando de infiltrarse en Israel fingiendo ser un amigo de Israel.
Las autoridades israelíes están siendo informadas de esa sombría red antisemítica dirigida a los judíos y a los gitanos. También sospechamos que estas personas evolucionen en el AMPA homosexual y participen en el tráfico ilegal internacional, utilizando decenas de lugares falsos en todo el mundo, desde Chile hasta Ecuador, hasta toda Europa. Toda la información sobre ellos está siendo transferida ahora a nuestros servicios de seguridad e inteligencia en Italia. Para la gente gitana recuperando sus orígenes sigue siendo una amenaza real, muchos de nuestros enemigos comunes están trabajando duro para evitar nuestra reunificación desde hace mucho tiempo. Pero ahora, su tiempo casi ha terminado, y lo saben. Perdón por este mensaje perturbador pero necesario, Sam. No entraremos en detalles de esta discusión entre Rebello y Atsigana. Solo vemos que aquí no hay nada de parte de Dios, entre ellos se quitan los cachos. Pero confirmamos gente que lo conocemos y hemos tenido contacto directo con Rebello, que lo que dice Atsigana sobre los distintos nombres utilizados por Rebello y que no es gitano, es todo verdad. No solo tiene nuestra acusación y la de Atsigana como impostor, otros gitanos de distintos países dicen lo mismo. Otra publicación denunciando los diferentes nombres de Rebello, y afirmando que es un impostor de etnia no gitana, con fotos incluidas de Rebello. Advertencia. Esta persona ha viajado durante muchos años entre Rom y Sinti, presentándose y mintiendo como Rom Calderas de Argentina en Europa, y en Argentina ha mentido desde principios de 1990 a la comunidad romaní, diciendo que es Rom Sinto de Europa. Os ha mentido a todos vosotros, también en este grupo. Ha estado trabajando durante muchos años para alguna secta y hermandad secreta. Obviamente tiene unas cuantas personas con las que coopera, entre otras una persona que nadie conoce, quien se hace llamar romaní sionisto. Juntos quieren vender a nuestra gente Roma a una secta oscura para la que trabajan. Algunos de sus nombres y perfiles son Alexandro Rebello, Yuju Montefior, Sandor Abraham, Sandor Rebello y probablemente muchos más. Todo sobre estos dos individuos está oculto. ¿Quiénes son realmente, de dónde vienen y para quién trabajan? Solo mienten y ocultan todo sobre sus verdaderas identidades o utilizan muchas diferentes. Cuidaros de él, es malo. Podríamos poner varias publicaciones de este tipo, pero se haría muy largo este video, solo pondremos una captura más. Para que vean con la maldad que actúa en Facebook bajo el perfil de Yuju Montefior. Propio de una persona trastornada o que necesita ayuda espiritual, y que oren mucho por él. Por respeto a la persona que iba dirigido este comentario, con insultos y difamaciones, quitamos el nombre de la persona insultada y difamada. Yuju Montefior. Romale, amigos, Eva Krausova, Anton Arang y todos los amigos de este grupo. Esta insignificante persona, es un engañador que pertenece a un grupo de comedores de mierda en España que creen que nosotros los romaníes somos hindúes, y que ha sido enviado por estos engañadores inmorales para desacreditar el trabajo realizado por Sandor Abraham, alegando que no existe o que no es rom, porque están llenos de odio. El gran éxito entre los rom en Europa y en todo el mundo que la obra de Sandor Abraham ha logrado, incluso en España, es una gran derrota para ese grupo de mentirosos que se indignan de nuestro pueblo. Este hombrecito no sabe nada fuera de España, se encuentra entre los que creen que solo los gitanos españoles son rom, no tienen cultura romaní sino una mezcla de supersticiones. No conocen a otros romaníes de otros países, no saben el idioma romaní, y mantienen muy poco de la cultura romaní. El objetivo de esta estúpida pregunta hecha por este hombre ocioso tiene el único propósito de desacreditar la investigación sobre el origen israelí de los rom, que él y su grupo de idiotas no creen. Ahora estoy bloqueando a este idiota. La gente romaní vive, el pueblo de Israel vive. Esta es su forma de actuar en Facebook, cuando a Rebello le refutan sus falsas teorías sobre el origen hebreo, o alguien habla del origen indio.
Se ampara ante el falso perfil de Yehú Montefiore para insultar y menospreciar a los gitanos. A partir de este personaje, desequilibrado, empieza en España el movimiento gitano hebreo, con un panfleto que muchos recibimos de su propia mano, y publicaciones en Internet de esta persona perversa. La mayoría de los que en la actualidad defienden el origen hebreo, tomaron conjeturas de Rebello, que actualmente siguen difundiendo. Este es el panfleto editado en Italia, que nos llegó a muchos, de mano de Sandor Abraham, que es como le conocíamos en España. Actualmente Alexandro Rebello. A continuación pueden ver las falacias contadas por algunos sobre estudios científicos, que no existen, y la verdad contada por el genetista de prestigio internacional, David Comas. El cual ha participado en distintos estudios genéticos, de gitanos y judíos, y nos dio el honor de una entrevista, en el grupo Amaroa Viven. Este es un estudio científico, es decir, que tomo los datos de los científicos para justificar el origen hebreo judío de los gitanos. Según este hombre, en una publicación en su muro de Facebook, el estudio genético de David Comas, en el que participaron Aaron Jiménez y Anabel Carballo, demuestra que los gitanos descienden de Israel. Cosa totalmente ficticia e irreal. ¿Conoce usted algún estudio genético que relacione a gitanos y judíos? Yo no conozco ningún estudio genético que se haya hecho, al menos últimamente, de manera evidente en la comunidad científica, que ligue esos dos conceptos. No hay ese tipo de estudios. Y tal como os digo, es que la genética de los gitanos es tan clara que tiene ese componente del norte de la India, que es difícil casar eso con un origen que no sea en el norte de la India. O sea, podemos descartar un origen semita, ¿no? En principio, lo que nos apuntan todos los datos genéticos no apuntan, en ningún caso, no apuntan a esa hipótesis. Y todos los datos que tenemos, no solo de nuestro grupo y no solo del proyecto del CAMI que hablábamos antes, sino de todos los grupos que han estudiado genéticamente los gitanos, apuntan ese origen protogitano en el norte de la India. Si me permitís también un apunte, hace un tiempo yo también colaboré en un estudio bastante grande sobre el pueblo judío, en diferentes grupos judíos, y lo que sí se veía era un origen común de todos los judíos en ese, como os he dicho, en Oriente Próximo, donde tienen un origen común, aunque cada grupo judío presenta sus diferencias, presenta sus peculiaridades, pero sí que tenían como un sustrato genético común. Claro, y de aquí podríamos decir, David, que si los gitanos realmente antes de la India hubiéramos tenido un origen judío, también deberíamos haber tenido ese componente de Oriente Medio, que no lo tenemos. Exacto. No aparece por ningún lado. No, o sea, lo que aparece como en cualquier otra población. Nosotros, los europeos no gitanos, pues también tienen componente de Oriente Medio, pero que no tienen nada que ver ni con los judíos ni con simplemente porque ha habido diferentes mezclas de población, que vemos una mezcla en todos los grupos gitanos, de ese componente indio original y el componente europeo, que seguramente es mucho más reciente. Entendemos y respetamos que algunos no crean en lo científico y se sientan judíos o hebreos, eso es muy respetable. Pero como pueden ver en este video, el primero que difundió este origen hebreo es un farsante impostor. Rebello.
Y los que actualmente difunden falsas noticias científicas, están del mismo lado. Es decir, empezaron difundiendo mentiras, y siguen haciéndolo. Y no os perdáis el final, estas son las consecuencias que esperamos que no lleguen a más. Con ustedes, el trío iluminado. Sándor Abraham. El impostor. Shmuel Abukia. Fundador del grupo judaizante Atsigana, y según su ahora enemigo Sándor Abraham. Yeva Talik, y Kipa. Lizardo Cano. Genetista y científico lingüista. De camino al Calvario caminaba y solo, sin compañía de nadie, con un madero cargado a sus espaldas. No le importaba pasar por la muerte, y en sus labios ni una queja de dolor. Y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos ignoran quién soy yo. De su costado abierto agua y sangre le manaba, agua que limpiara el alma y sangre que perdonaba.